El perfil bioquímico es un examen amplio que nos puede orientar hacia un sinnúmero de patologías. En este primer grupo podemos ver la glicemia, el colesterol y los triglicéridos. Estos tres se relacionan más que nada en relación a la diabetes mellitus y también a lo muy comúnmente conocido como aterosclerosis. Por otro lado, en el otro grupo tenemos el calcio y la fosfatemia. Este grupo, como dice la diapositiva, tiene que ver con la alteración del metabolismo óseo y la enfermedad renal crónica. Básicamente, las alteraciones del calcio y las alteraciones del fósforo pueden producir que el metabolismo de los huesos, que haya mucha resorción, por ejemplo, si es que el calcio está bajo, y también tienen que ver con el daño renal, porque estos químicos se metabolizan en lo que es el riñón. La urea, la creatinina y el ácido úrico nos indica más que nada en relación a lo que viene a ser el daño renal. Hay ex, eh, parámetros específicos que hablan sobre la urea y la creatinina y el ácido úrico en la función renal como parámetros para ver si es que hay un daño allí. Las pruebas hepáticas nos hablan completamente del metabolismo y, de la, y también de la sintetización de muchas sustancias en el cuerpo. Y finalmente las concentraciones del músculo cardíaco y esquelético revela la inflamación muscular. O sea, estas concentraciones de CPK y LDH nos ayudan mucho a lo que es el conocimiento del músculo cardíaco y esquelético. En relación a la CPK y a la LDH, es súper interesante considerar que la CPK normalmente se eleva mayor a 294 cuando hay un daño en el corazón. O sea, el tejido del corazón se está siendo dañado. Y la LDH se eleva cuando otro tipo de tejido también sufre lesiones. Entonces, estas dos concentraciones químicas nos ayudan mucho a determinar este tipo de patologías. El examen de orina, por su parte, distinto al perfil bioquímico, es un examen que la verdad nos da bastante información en relación al cuerpo humano. Primero se hace un examen físico. Se ve el color, el olor de la orina, el aspecto que tiene, cómo ésta reacciona, su densidad y si tiene presencia de espuma. También se le hace un examen químico, en donde se ven las proteínas, se ve la glucosa, se ven los cuerpos cetónicos, que son provenientes del metabolismo de la grasa, de los lípidos, perdón. Se ven los pigmentos biliares, se ven las sales biliares, el urobilinógeno y también otros, que entre ellos tenemos los nitritos, los cuales se elevan siempre cuando hay una infección del tracto urinario. Y también se hace un examen microscópico de lo que es el sedimento de la orina. Básicamente se separa el líquido de los elementos formes de la orina y con eso se hace un estudio. Se ve la parte organizada. La parte organizada tiene que ver con los leucocitos, tiene que ver con los hematies o glóbulos rojos, tiene que ver con las células epiteliales o células normales del cuerpo, tiene que ver con los piocitos, también tiene que ver con los cilindros y con otros elementos también. Y lo que no se organiza son cristales, como es el ácido úrico, el oxalato de calcio, que se eleva también en presencia de bacterias, las sales, como los uratos amorfos, los fosfatos amorfos, y también otros elementos, cuáles son las bacterias, los espermatozoides, las fibras, los pelos y los parásitos. Básicamente, si queremos encontrar dentro del examen de orina dónde está la bacteria que podría estar haciendo daño, tenemos que ir al examen microscópico del sedimento en la parte del sedimento que no se organiza. La insuficiencia renal, y esto no es una prueba, es una patología o más bien una condición en la cual los riñones ya no tienen la capacidad para realizar sus funciones básicas. O sea que ya no pueden filtrar la sangre para eliminar sustancias que hagan daño dentro del cuerpo y tampoco pueden mantener el equilibrio de los electrolitos en el cuerpo porque los riñones absorben muchas cosas que son necesarias para nosotros y se pierde esta función tanto de absorber como de excretar cosas que no son benéficas para nosotros o que son benéficas para nosotros.
Ahora, los anticuerpos específicos de las enfermedades reumáticas, la verdad viene a ser algo sumamente específico que tiene que ver con las enfermedades inflamatorias del tejido conectivo. Estas tienen anticuerpos que están dirigidos contra las propias estructuras celulares. Entonces son súper específicos de enfermedades autoinmunes. En el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, tenemos el anti-ADN o el ANA, como el anticuerpo que está atacando las propias células del cuerpo. En el artritis reumatoide tenemos el factor reumatoideo. En la glomerulomatosis de Wegener tenemos algo denominado P-ANCA. También el HLA B27, que es un anticuerpo, la denominación de un anticuerpo tiene que ver con espondiloartropatías seronegativas. O sea, básicamente este examen es para cosas muy específicos en relación a enfermedades autoinmunitarias como son las ya mencionadas. El factor reumatoideo, por su parte, o también denominado látex, es una prueba que se basa en específicamente detectar la inmunoglobina de tipo M que se está dirigiendo contra los fragmentos de la inmunoglobina G. Ahora, la inmunoglobina M es la primera inmunoglobina en toda infección en empezar a accionar, empezar a hacer algo. Y esta inmunoglobina M empieza a atacar en un fragmento de la inmunoglobina G. La inmunoglobina G es la inmunoglobulina más abundante del cuerpo y es la que se encarga de defender tanto en infecciones virales como en infecciones bacterianas. Entonces, básicamente, inmunodeprime al paciente. Ahora, que esto esté sucediendo, que se vea el factor reumatoideo, no es patognomónico de la artritis reumatoidea. O sea, no necesariamente porque tengas esto positivo, significa que tengas artritis reumatoide. De hecho, un 50-80% de las personas son seropositivos. Y si está ya muy elevado este examen, ahí sí se asocia a una artritis reumatoidea de curso grave o curso agresivo. Entonces, básicamente un 5 a 10% de las personas tienen este factor reumatoideo o látex positivo. Es algo interesante a considerar. Entonces este 50-80% de cero positivo, tiene que ver con no solo artritis reumatoidea, aunque se llame factor reumatoideo o látex, sino que también con otras enfermedades reumatoideas como son el lupus eritematoso sistémico, la síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta, la dermatomiositis y la criobulinemia. También tiene que ver con infecciones como la infección endocárdica bacteriana, como la tuberculosis, el sífilis, la hepatitis crónica, la lepra, y también de otras enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática, la sarcoidiosis, la cirrosis. Entonces, la verdad, este factor reumatoideo o este ataque de inmunoglobina M a inmunoglobina G se presenta en varias patologías. Este es un tipo de prueba, la verdad, bastante interesante porque tiene que ver con anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado o anti-CCP. El anti-CCP es un tipo de autoanticuerpo. Entonces, si los anticuerpos nos ayudan contra cuerpos extraños y que nosotros estemos saludables, los autoanticuerpos son como anticuerpos torpes que están atacando las propias células del organismo. Ahora, la utilidad de este anti-CCP, la verdad es que es mucha, por el hecho de que su detección puede darnos un diagnóstico precoz y temprano de que hay una patología reumatoidea. Aparecen incluso años antes del comienzo de la enfermedad. Entonces, también de forma específica están presentes en la artritis reumatoidea erosiva, que en forma muy precoz. Entonces, el conocimiento de este anti-CCP o autoanticuerpo, la verdad nos puede ayudar mucho a lo que es la prevención de enfermedades reumatológicas, en especial en la artritis reumatoidea. La prueba de ASTO,
por su parte, es una prueba también bastante específica que tiene que ver con la formación de anticuerpos anti-estreptococo. Y el estreptococo es una bacteria que suele producir muchas infecciones y una de ellas es la faringitis, por ejemplo. Entonces, el asto o este anticuerpo contra estreptococo se eleva a la semana pico máximo de 3 a 4 semanas. Puede permanecer alta hasta 6 meses posterior a la enfermedad. Pero tenemos que considerar que esto mide específicamente para el estreptococo beta hemolítico del grupo A. No es todos los grupos de estreptococo. Sus valores normales están entre las 200 unidades internacionales por ml. Y como mencionamos, es muy característico que el estreptococo hemolítico del grupo A, beta hemolítico del grupo A, produzca la llamada faringitis estreptocócicas. Los anticuerpos antinucleares son un tipo de anticuerpo que se suele ocupar para la detección o el estudio de cómo va la enfermedad del lupus eritematoso sistémico. Este es un autoanticuerpo que ataca a las propias células nucleares, que es lo que suele suceder en esta patología del lupus eritematoso. También sirve para observar síndromes Sjögren, esclerosis sistémica, artritis reumatoide, hepatitis autoinmune, y tiene distintos patrones en los cuales esta prueba se presenta. Pero como resumen, tiene que ver con el lupus eritematoso sistémico, los anticuerpos antinucleares. Es interesante mencionar que los distintos patrones que puede traer esta prueba de anticuerpos antinucleares nos determinan la información sobre ciertas patologías. Por ejemplo, el patrón homogéneo difuso nos da información sobre que hay sugestividad del lupus eritematoso sistémico o lupus inducido por drogas u otras entidades. También el patrón periférico en anillo nos habla de una exclusividad del lupus eritematoso sistémico. Y finalmente el patrón moteado fino nos puede hablar de distintas enfermedades como es el lupus eritematoso sistémico, pero también sobre la enfermedad mixta del tejido conectivo o también la artritis reumatoidea. Otros patrones presentes en los anticuerpos antinucleares están tres más, que es el patrón nucleolar, que normalmente se presenta cuando ataca a los nucleolos y la enfermedad normalmente es en la esclerodermia o cuando hay compromiso renal y pulmonar. El patrón centromérico se produce normalmente en enfermedades como la de Raynaud o el fenómeno de Raynaud, en la esclerodermia difusa y también en el lupus eritematoso sistémico. Y finalmente el patrón citoplasmático se da en enfermedades inflamatorias del músculo, en enfermedades hepáticas y en el lupus eritematoso sistémico. Casi todos hacen referencia al lupus eritematoso sistémico, pero también sus distintos patrones nos pueden ayudar a observar o a hacer una clínica diferencial de otras patologías. La prueba de anti-ADN son también, podríamos decir, autoanticuerpos que atacan al propio ADN. Pueden atacar a una hebra o a su doble hebra, o nativo, por decirlo así, o sea, que atacan el ADN completo. Estos anti-ADN que atacan a las dos hebras o nativo, normalmente en un 95% son específicos al lupus eritematoso sistémico. Ellos van fluctuando con la actividad de la enfermedad y también su presencia de esta prueba de anti-ADN tiene que ver mucho con el compromiso renal asociado al lupus. El ENA Profile es una prueba todavía aún más específica que tiene que ver con que se ocupa más que nada cuando ya hay una detección alta de ANAS, o que vienen a ser los anticuerpos más que nada patognomónicos del lupus eritematoso sistémico.
Entonces, esto se ocupa para determinar cuál es el subtipo que está presente. Entonces, tenemos el anti-RO, que se da nuevamente en síndrome de Sjögren y lupus eritematoso sistémico, el anti-LA, que es lo mismo, y el anti-SM, que es, o antígeno de Smith, que es solo del lupus eritematoso sistémico. Entonces nos ayuda a cerrar un poco más el marco de posibilidades de lo que le está pasando al paciente, o entre qué antígenos se mezclan, qué es lo que está mal en la patología del paciente. Ahora, otra porción de este examen del ENA-Profile tiene que ver con el anti-RNP, que se da normalmente en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, o también llamado riboproteína nuclear. El anti-SLC, o topoisomerasa 1, aparece elevado en la esclerosis sistémica, y el anti-JO se eleva en la poliomiositis. Ahora, esto no es una prueba, pero es una introducción para tener conocimiento certero de lo que es el sistema de complemento. El sistema de complemento es algo que es parte del sistema inmunológico y tiene muchas funciones. Acá se enumeran 7. Una de ellas es que aumentan la permeabilidad vascular, hace que los vasos sanguíneos sean más grandes. También contrae el músculo liso, entonces hace que de esto que se abre también se pueda contraer para hacer como que algo pase. Desgranulan los mastocitos, o sea, hacen que los mastocitos saquen sus gránulos, entonces se puedan transformar en fagocitos. También ayudan a la fagocitación o opsonización, ya una vez que están dentro de los tejidos. También, una vez que engloban esto, activan la quimiotaxis de los neutrófilos, o sea, que englobaron algo y de ahí llaman quimiotácticamente, mandan señales químicas para que vengan los neutrófilos. Entonces ayudan también a la lisis de la bacteria, porque vienen los neutrófilos y atacan las bacterias, y también a la lisis de células extrañas en el cuerpo. Eso es lo que hace el complemento. En el lupus eritematoso sistémico tenemos que el complemento juega casi como un papel protagonista, pero no es un protagonista diciendo que se daña el complemento y uno de estos pasos recién mencionados como que nos empieza a hacer daño, sino que es al revés, empieza a destruirse el protagonista. Y entonces en el lupus eritematoso sistémico, mientras más activa está en la enfermedad, menor va a ser la concentración de los niveles de complemento en la sangre. Entonces es importante determinar el complemento para así poder dar un diagnóstico y también un seguimiento de esta patología. Ahora, la prueba de anticuerpos antimitocondriales es otra prueba, o también llamada AMA, sobre anticuerpos que empiezan a atacar las mitocondrias. Las mitocondrias son partes de las células muy importantes que tienen que ver con la creación de energía en el cuerpo. Y el órgano que más energía está usando todo el tiempo en sus células y que tiene mitocondrias grandes es el hígado. Entonces, básicamente, su elevación, un AMA alto, tiene que ver con enfermedades inmunitarias en el hígado. Más que todo. Otra prueba, que por su parte, es la de los anticuerpos ANCA. Estos anticuerpos son ANCA por la abreviación anticitoplasma de neutrófilos, que me parece que está en inglés. Ahora, entonces los ANCA son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, pero se dividen en dos tipos. El C-ANCA tiene que ver con el citoplasma del neutrófilo y el p-ANCA tiene que ver no con el citoplasma, sino más bien con cerca del núcleo. O sea, básicamente con el citoplasma perinuclear. Y entonces por eso también se denomina ANCA. Esta prueba, o sea, un ANCA elevado, ya sea C-ANCA o p-ANCA, tiene un 98% de especificidad en el diagnóstico de cualquier tipo de vasculitis. Ahora, el antígeno de HLA-B27 es un antígeno, o sea, sí, es un antígeno muy específico en relación a lo que es el MHC1 o básicamente complejo de histocompatibilidad 1. Los complejos de histocompatibilidad tienen la función de ver todas las células que están alrededor de una célula
y decir, esa es buena, esa es mala, esa es buena, esa es mala. Entonces, el antígeno de HLA-B27, residente en el cromosoma número 6, tiene que ver principalmente con el uso de los linfocitos T citotóxicos. Entonces, básicamente, en estos linfocitos T citotóxicos se daña algo y entonces el HLA-B27 empieza a reconocer células normales nuestras como malas. Y esto se asocia más que todo en espondiloartropatías seronegativas. Y entre ellas tenemos la más común, la espondilitis anquilosante, que cambia completamente la postura y el desarrollo de la columna de una persona. Ahora, asma es otra prueba, y no tiene que ver con el asma comúnmente conocida, de anticuerpos contra el músculo liso. Y normalmente se detecta en enfermedades hepáticas, en la cirrosis biliar, en el lupus eritematoso sistémico, en el carcinoma mamario y de ovario y también en los melanomas malignos. Como resumen, asma igual a anticuerpos contra el músculo liso. Ahora, los anticuerpos antifosfolípidos es un grupo de anticuerpos antifosfolípidos que tiene una división, pero principalmente, si queremos ver sus efectos de su elevación, es que producen trombosis recurrentes en el cuerpo, pérdida habitual de embarazos y también la muerte del feto. Entonces, básicamente, los anticuerpos antifosfolípidos se elevan en abortos espontáneos, por ejemplo. El examen o el análisis del líquido sinovial es un examen bastante caracterizado para poder evaluar algunos tipos de artritis. Se aprecia su color, su apariencia y su viscosidad. También básicamente se ocupa para que una vez veamos dentro de la articulación o estudiemos lo que hay dentro de la articulación, se pueda descartar una infección que es bastante grave para la articulación, porque es una inflamación dentro de la articulación. Los estudios de imágenes son estudios que nos ayudan a mejorar nuestra apreciación diagnóstica, también que esto sea corto, con poco costo y sin riesgo para el paciente. Entonces nos ayudan a establecer un diagnóstico, a valorar la severidad, a ver la respuesta del tratamiento y tenemos que considerar siempre escoger la técnica más adecuada para cada caso. La radiología convencional es muy específico en las fracturas, en las neoplasias y en las osteomiolitis, básicamente en patologías que tengan que ver bastante con los cambios en huesos o las masas que aparezcan en el cuerpo. Ahora, su ventaja es que tiene poca radiación y es barato, pero no nos sirve para ver un diagnóstico temprano de una enfermedad reumatoidea, tampoco nos sirve para valorar los tejidos blandos, pero sí para ver algún tipo de trastorno en la calcificación. Ahora, la tomografía axial computarizada es bastante útil para ver enfermedades degenerativas de los discos intervertebrales, también para apreciar hernias del tipo 1 al tipo 5 y también para ver áreas de anatomía compleja que nos cueste ver con otros estudios. Ahora, la resonancia magnética es clave para poder valorar los tejidos blandos, poder ver la presencia de derrames, quistes popliteos y también gangliones. También se pueden ver incluso imágenes del líquido sinovial si se utiliza gadolinio. Pero es bastante costosa esta prueba y además hay pacientes que no soportan estar confinados en el momento en que se tiene que hacer la prueba. Entonces esas son sus desventajas también. El ultrasonido o ecografía son una de las pruebas más útiles en el sentido de que no produce nada de radiación y es excelente para poder valorar lo que son los tendones, los derrames articulares, los quistes popliteos, los gangliones y también incluso nos puede dar una ayuda, una guía en el caso de que necesitemos aspirar el líquido sinovial para hacer un estudio o que hay una infección. Podemos estar usando el ultrasonido en el momento en que se hace esta extracción del líquido sinovial. La gammagrafía es una prueba en que te sacas como una imagen del cuerpo de una sola vez.
Es bastante inespecífica, pero puede ser útil para excluir enfermedades inflamatorias en el cuerpo. La electromiografía es una prueba, la verdad, bastante útil porque nos ayuda a ver enfermedades del aparato musculoesquelético. Nos hace diferenciar entre enfermedades que sean neuropáticas, de o de la unión mioneural. En las lesiones neurológicas nos ayudan a ver la localización, el grado de la evolución y la determinación del tipo de lesión. Entonces, es súper bueno para ver enfermedades de la motoneurona superior e inferior y también incluso para darnos un pronóstico. Ahora, en conclusión, sabiendo de que hay tantos, pero tantos exámenes capaces y susceptibles de dirigirnos a una enfermedad reumatológica o una enfermedad inflamatoria del tejido conjuntivo, tenemos que considerar que pedir una prueba diagnóstica es porque tenemos a priori una buena capacidad de percibir qué podría tener el paciente. Y esta parte clave tiene que ver con la anamnesis y el examen físico, que son muy importantes para el estudio de o la determinación de las enfermedades reumatoideas y orientarnos a qué examen de laboratorio debemos pedir. Bueno, eso sería los exámenes de laboratorio en enfermedades reumatológicas.